He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías profetizó acerca de esto, capítulo 31, verso 31. Vamos a la lectura, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré sus maldades, la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. Cuando vemos aquí cómo el Señor dice que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto y dice que le hizo un nuevo pacto porque él fue un marido para Israel. Aquí vemos inmediatamente cómo el Señor establece un matrimonio con el pueblo de Israel, con la descendencia de Abraham. Sin embargo, ellos invalidaron el pacto. Por eso el Señor ahora establece un nuevo pacto bajo mejores y más ricas promesas. También el profeta Ezequiel profetizó acerca de esto. Y quiero que vayamos, por favor, a la lectura de Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y lo pongáis por obra. Esto es importante que sepamos. Señores, en el Antiguo Testamento, el primer pacto fue establecido bajo dos tablas de piedra. Simboliza que asimismo el corazón de Israel estaba como piedras. Asimismo quedó el pueblo. Por eso Ezequiel dice, ahora daré un corazón nuevo, un corazón de carne, en las cuales escribiré mis leyes en su corazón. Entonces, donde no solamente dará la ley el corazón, sino también le dará la capacidad de obedecer la ley y guardar sus mandamientos y preceptos y ponerlos por obra. Por eso es que Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que está establecido el pacto, porque Dios le establece un nuevo pacto. Y por eso Jesús le dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y lo vamos a ver más adelante, pero queremos ir paso a paso, por favor, con ustedes. En Mateo capítulo 26, versículo 28 dice lo siguiente, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Señores, el pecado es removido a través del derrame de la sangre de Cristo. Cuando Cristo derramó su sangre, cumplió los requisitos de condena que teníamos nosotros como seres humanos, que estábamos condenados a muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23 que por cuanto, el 3:23 dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el 6:23 dice que la paga del pecado era muerte. Por lo tanto, por eso Jesús tuvo que ir a la cruz a pagar el precio de nuestro pecado. Jesús murió por nuestro pecado en nuestro lugar. Muchas personas equivocadamente dicen, la salvación es gratis. No, la salvación le costó la vida a nuestro Señor. Él pagó el precio de su vida. Por eso es que Él demanda que nosotros entremos en una vida nueva. Por eso dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para que sea establecido un nuevo pacto, es necesario que la persona muera y sea resucitado. En Hebreos capítulo 8, del 6 al 13, podemos leer, por favor. Dice, pero ahora en tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por eso el pacto tuvo que se invalidó por causa de cómo Israel
adulteró contra su esposo, que era el Señor. Dice que se tomó muchos esposos y por lo tanto ellos invalidaron el pacto. Ellos se fueron atrás de dioses ajenos, donde ahí fornicaron. Ahí el Señor habla a través de los profetas de manera poética cómo Israel se prostituía en los montes. Y cuando hablaba de prostituir, se está hablando de cómo tomaba acción de los dioses de las otras naciones. Porque Dios, Él es su marido, Él es su esposo. Y Él no quiere que tú te acuestes con cualquier persona, que tengan una relación íntima con cualquier persona. Por eso que el Señor dice, solo a Dios adorarás y a Él servirás. Entonces, seguimos. Como en el nuevo pacto, dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que lo tomé de la mano para sacarle de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Aleluya. ¿No se acuerdan cuando Jesús dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pues esto es algo importantísimo, porque la casa de Israel son las 10 tribus que se habían separado del reino de Israel, que se convirtió en reino del sur y el reino del norte. Por esa razón, Judá se quedó como siendo la que se quedó con la ley, la que se quedó cuidando la ley y los preceptos de Dios. Sin embargo, la casa de Israel, representando a las demás 10 tribus, se prostituyó entre los montes con diferentes dioses, como dice la palabra de Dios. Pero ahí por eso él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque él había establecido proféticamente que él mismo iría a buscar a sus ovejas en Ezequiel capítulo 34, como en otras ocasiones ya nosotros lo habíamos enseñado. Queremos leer también Hebreos 9, verso 15. Dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Como les decía, Jesús pagó la muerte que estaba establecido en el primer pacto. Había establecido del que no cumplía con la ley del Señor, pues debía de morir. Romanos 3:23 dice, porque todos están bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 6:23, siendo la paga del pecado la muerte, Jesús toma en nuestro lugar el pecado y por eso muere en la cruz. Si Jesús no hubiese llevado nuestros pecados en su cuerpo, Él no hubiera muerto, porque la Biblia dice que es el pecado lo que triunfa y lo que hace que la persona tenga que morir. Como Jesús no pecó, Jesús no iba a morir, pero como Él cargó el pecado de nosotros en su cuerpo, tuvo que ir como pecador. Dice que el que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado, llevando Él nuestras iniquidades y todos nuestros pecados, llevándolo en la cruz y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso Él pudo resucitar, por cuanto no pecó. Por esa misma razón, y la muerte no lo pudo retener, porque Él nunca pecó. También en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es el bautismo la simbología de nuestra muerte. Por eso es una necesidad del bautismo. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Por eso Pedro, cuando les predicó en su primer discurso, cuando ellos le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno para perdón de los pecados. Ese bautismo representa la muerte de la vieja naturaleza del que estaba culpable en los pecados. Así que cumple de manera simbólica muriendo y siendo sepultado por el bautismo. Por eso cuando se levanta del agua, nace del agua y del espíritu, es lo que Dios establece como regla para que las personas entonces por ese símbolo reciban lo que es la muerte y resurrección del espíritu. Ya tú te levantas de ahí con una nueva vida. Por eso ahora mismo Dios establece
que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tu corazón, ahora mismo, Dios escribe la ley que está puesta, que estaba puesta en piedra, ahora la pone en la mente y en tu corazón, para que ahora podamos cumplirla y nos da el Espíritu Santo, que es quien cumple la ley. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de cumplir la ley si no es el mismo Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Él nos regaló el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia y que es el sello de nuestra salvación. Es el Espíritu Santo el único que tiene la capacidad de agradar a Dios y es el único que tiene la capacidad en nosotros de poder vivir la palabra de Dios, ya que para el hombre natural es imposible agradar a Dios. Entonces, también en Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y mire esto, hermano, que muchas personas no entienden. La ley fue nuestro maestro, fue nuestro tutor. La ley fue la que nos guió a Cristo, es la que nos enseñaba lo bueno y lo malo. Así como nosotros teníamos un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es una persona que te enseñaba, es una persona, un tutor que estaba ahí puesto sobre cada persona, sobre el niño, para enseñarle, instruirle en las cosas correctas y éste pudiera aprender las cosas que necesitaba saber. Entonces la ley fue nuestro maestro, la ley fue nuestro ayo, la ley nos iluminó, nos guió hacia Cristo. Por eso ahora ningún hombre puede cumplir la ley, solo a través de Cristo se puede cumplir, solo a través del Espíritu Santo podemos nosotros cumplir la ley. Es bueno que entendamos que la vida bajo el nuevo pacto, según Corintios, 2 Corintios 5:17, dice que somos una nueva creación. El nuevo pacto nos da una identidad renovada y un llamado a vivir una nueva realidad en la gracia y la libertad en Cristo Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya nosotros no somos vistos ante Dios como pecadores, ni como aquellas personas que cometíamos esos delitos ante Dios, sino que ahora somos nueva criatura, creados según Dios por el Espíritu, y es el Espíritu quien le da vida a la palabra en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, la palabra que os he dado son espíritu y son vida. El nuevo pacto, mis amados, está garantizando en nuestras vidas las mejores promesas que Dios ha preparado para aquellos que son pueblo de Dios. Antes las personas debían de cumplir la ley de manera humana. Es como si se hubiese, a decirlo de una manera muy clara, sin anestesia, sin ayuda. Tenían que cumplirla en la carne, en el deseo, en el propósito humano de así mismo ponerse en su corazón, agradar a Dios. Claro, cuando tú tienes relación con el Espíritu Santo, en este nuevo pacto, Dios nos regala el Espíritu por el hecho de creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Señor. Cuando nos arrepentimos de corazón, Dios envía ese consolador, Dios envía ese que nos santifica. El trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es santificarnos, es cambiarnos, es transformarnos, y Él lo va haciendo de manera interna, lo va haciendo lo va haciendo al pasito, lo va trabajando, va ministrando, va guiándonos, nos va guiando a toda verdad, dice la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Guiarnos a toda verdad, mostrarnos la verdad, nos muestra la palabra, nos enseña la palabra, nos guía, nos todo lo que Jesús vino a hacer y hizo con los discípulos, ahora el mismo Jesús, por medio del Espíritu, dentro de nosotros, habita en nosotros. Por eso cuando Jesús decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, y los discípulos se dicen, pero ¿cómo tú dices, maestro, que a nosotros nos conviene que tú te vayas? Y él dice, porque ahora yo no estaré con ustedes, estaré en ustedes. Esta es la diferencia de que Jesús, nuestro Salvador, ahora habita de manera en el Espíritu en nosotros. Y nosotros dejamos de ser una naturaleza pecaminosa a ser un templo santo para Dios. Aleluya. Juan 13:34 también Jesús nos habla de que nos da un nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Este es el fruto del nuevo pacto y es una experiencia de vida en Cristo. Miren las bendiciones del nuevo pacto. Nos perdona, nos da una nueva vida, una nueva identidad.
pone su Santo Espíritu en nuestra vida y nos deposita la gracia y el poder, no solamente para ser liberados, para ser restaurados, para ser renovados, sino también que nos dé el poder para testificar. En Hechos 1:8 dice, que esperen la venida del Espíritu Santo, porque cuando venga sobre ustedes, recibirán poder para ser testigos de Cristo en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, es el mismo Jesús que da testimonio a través de nosotros por medio del Espíritu. Así que es importante que entendamos que en este nuevo pacto las diferencias son abismales, son enormes. Antes, Dios podía venir sobre ciertos momentos, dice en los tiempos proféticos, dice, y vino el Espíritu del Señor sobre mí. Dios venía de cierto tiempo y ponía en ellos una palabra, vino palabra del Señor sobre mí, vino esto y esto. Pero ahora el Señor habita en nosotros y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En conclusión, el nuevo pacto nos ofrece una relación renovada con Dios basada en la gracia y no en la ley. Nos invita a vivir de acuerdo con las primicias del amor, el perdón, la renovación de Cristo y la que Él nos dio a través de su manifestación al mundo. En las reflexiones y reflexión, ¿cómo impacta el nuevo pacto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos o cómo puedes vivir de acuerdo con los principios de este nuevo pacto? Y la aplicación es la siguiente: considera cómo puedes extender el amor y el perdón que has recibido en Cristo a los demás. ¿Qué cambios puede hacer tu vida para reflejar la nueva identidad que tienes en Él? Aleluya. Es bueno que entendamos, amados hermanos, que la bendición de este nuevo pacto es tan grande y es tan enorme que ahora nosotros somos considerados hijos de Dios y somos considerados santos y somos considerados amados. Amados hermanos, esto es impactante. No éramos hijos de Dios, pero por la muerte de Cristo, la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una consideración súper especial. Un punto bien importante. Para poder entrar en este nuevo pacto, tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que bautizarnos, porque el bautismo es la muerte de la vieja naturaleza y al levantarnos, la resurrección de una nueva vida, según 2 Corintios capítulo 5, verso 17, y también Romanos capítulo 8:1, nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora sí, nuestro trabajo, ¿cuál es? Es permanecer en obediencia, pero tenemos la ayuda, tenemos el paracletos, tenemos el ayudador, porque antes, sin Cristo, las personas tenían que esforzarse de manera personal. Ahora tenemos la ayuda de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades. La Biblia dice que muchas veces ni siquiera sabemos cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es decir, que el nuevo pacto, amados, es una gran bendición. Así que yo te invito a aceptar a Cristo, yo te invito a reconocer tus pecados. Y si no visitas un lugar de congregarte, te invito también a que busques un lugar para que te enseñen las Escrituras, cumple con lo que Dios establece, con toda la justicia de Dios, porque aún Jesús se bautizó siendo el ejemplo. La Biblia dice que cuando Juan le iba a bautizar y le dijo, no, tú tienes que bautizarme a mí. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Es necesario que cumplamos toda justicia. Así que el bautismo es parte de la justicia de Dios. Y si tú quieres ser salvo, pues es bueno que lo hagamos, porque solamente así podemos entrar en el nuevo pacto. Y ese pacto estamos nosotros como novias. Así como el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto en aquel tiempo, lo sacó de la mano y lo pasó por el umbral, como así como puso la señal del umbral en Egipto. Esa es la señal de casamiento que Dios había hecho, de promesa de boda. Sin embargo, la novia fue infiel. Por eso el Señor se buscó ahora una novia con el propósito de que nosotros ahora, los que permanezcamos fiel, vamos a entonces entrar en ese lugar donde nos vamos a estar casando y en las bodas del Cordero. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y seguimos edificando sobre las rocas. Si te gustó, dale me gusta, comenta, comparte para que podamos seguir llevando más contenido como este y para que más personas puedan recibir estas enseñanzas. Dios te bendiga, Dios te bendiga y Dios te guarde
Este fue el tema, el nuevo pacto, y este es su podcast, Edificando sobre la Roca. Soy su hermano José Guzmán. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.